Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aline, arbolito de brócoli. Y ¿saben qué? Estoy consciente de que hay una alta posibilidad de que se escuche mucha interferencia en el micrófono porque tengo el ventilador aquí al pie a todo lo que da, porque ay Dios mío, qué calor está haciendo. Yo no pensé que este agosto fuera a ser tan caliente. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades hay que tratar de grabar un videito para la semana. Y de todas maneras, sí estaba como que interesada en traerles este video desde cuando, porque yo hice un top 5 de historias en las que nuestros personajes no son lo que parecen, o a lo mejor sí, no sabemos. No sabemos, para eso hay que leerlo. En estas historias puede haber vueltas de tuerca, puede haber también misterios entre personajes y al final le terminas dando la culpa a un personaje que no esperabas, o puede ser que ni ellos mismos sepan cuál es la realidad. Entonces, para que ustedes sepan más o menos de qué trata cada una de estas historias, les recomiendo que se queden en el video y o que lean alguno de estos libros. Y bueno, nuestro primer libro lleva el nombre, de hecho, de una frase que les mencioné, vuelta de tuerca, algo que se puede dar en esta historia o en alguna otra de las que les mencioné a continuación. Y el libro en cuestión es Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Este fue uno de los primeros libros de terror que yo estuve leyendo, de los que yo me estuve animando a leer, porque sí soy un poco miedosa, pero este libro creo que lo pueden leer los principiantes del terror. Y en Otra vuelta de tuerca nos encontramos con un personaje que nos va a narrar la historia de nuestra protagonista. Nuestra protagonista es una chica joven que de pronto recibe la oferta de trabajo de parte de un señor adinerado que conlleva que cuide a sus sobrinos. La cosa es que para cuidar a sus sobrinos ella se tiene que trasladar a una mansión. Parece ser que este señor a cargo de los niños no va muy seguido a verlos y tampoco se muestra muy interesado en ir a esa mansión. De pronto sí puede generarnos un poco de desconfianza ese aspecto, pero no sabemos si es porque está ocupado o si es porque simplemente no tiene interés en los niños o si hay otra cosa que ocultar. Y bueno, nuestra protagonista se traslada a esa mansión, que por cierto es enorme, muy bonita, pero también se siente un aire oscuro. Y aquí vamos a encontrar a dos niños, un niño y una niña. El niño se llama Miles, la niña creo que se llama Flora creo. Y aparte de estos dos niños está la ama de llaves, que parece ser una señora que tiene mucho tiempo de lealtad para con la familia, pero al mismo tiempo te preguntas cómo es que se ha ganado la confianza de las personas, porque es una señora con la que posiblemente nadie se sienta cómodo de acercarse. Pero de todas maneras nuestra protagonista sabe que tiene que cumplir con su trabajo y eso va a intentar. La cosa es que los propios niños, en específico Miles, le empieza a poner ciertos obstáculos. Bueno, eso es lo que ella nos cuenta, porque las actitudes que toman estos infantes para con ella son medias raras. Uno de pronto podrá pensar que son niños caprichosos, o quizá que tengan algún problema emocional, o quizá algo más oscuro. No sabemos cuál es la verdad. Sobre todo al final de la historia pasa algo que te va a confundir todavía más, pero aquí sí es donde es importante tu opinión, ya que tú necesitas analizar la historia y decidir qué es lo que piensas de ella. Entonces la verdad, para mí fue un libro muy bueno. Les digo que no da mucho miedo. A lo mejor en ciertos momentos sí, por la atmósfera, por el lugar así enorme y oscuro, pero depende la percepción que tú tengas de la historia y de los personajes, es que lo vas a sentir como algo de miedo o no. Entonces la verdad es que sí es un libro intrigante y es muy corto. En el número 2 tengo Mi dulce Audrina, por B.C. Andrews, que es la autora de la tan conocida saga Flores en el ático. Pero en Mi dulce Audrina, si bien encontramos también como estos comportamientos oscuros de parte de algunos personajes, la verdad es que es una historia muy diferente. Nuestra protagonista es una niña casi jovencita llamada Audrina, que vive junto con sus padres, con una tía y una prima en la misma casa. Es una casona enorme. O sea, volvemos otra vez a estos lugares donde la verdad considero que sí son condicionantes para que la historia se desarrolle de una manera más intrigante u oscura o confusa incluso. Y bueno, Mi dulce Audrina es una niña que pues sinceramente está sobreprotegida por sus padres. Le dejan muy pocas libertades, casi nunca sale de casa a menos que esté acompañada de ellos, e incluso dentro de su propia casa considero yo que no tiene mucha libertad.
pero ellos siempre dicen que es porque la aman mucho y porque la quieren proteger por algo que le sucedió a una hermana antes que ella. La cosa es que esta hermana está bien raro, porque si ya no está con nosotros, pues debieron de haberla enterrado con su nombre, ¿no? Pero no sé, tienen algo estos papás. Tú vas a juzgar si es como un tipo de obsesión o si es un problema emocional del cual no han salido, simplemente se han atorado. Pero su hermana mayor llevaba el nombre de Audrina, y a Audrina no le quedó de otra más que tener el nombre de su hermana como tipo honor a ella. Pero esto pues al mismo tiempo te pones a pensar que es un poco incómodo para la niña, porque entonces no tiene derecho a una propia identidad, a un propio nombre, a una propia vida. ¿O por qué es que estos padres se comportan de esta manera? Por otro lado, su tía tiene una personalidad muy peculiar, y su prima, ni se diga, su prima trata de hacerle la vida imposible en todo momento. Y Audrina es un ser vulnerable que desgraciadamente no tiene acceso a muchas otras personas para que la apoyen, para que la escuchen, para que la orienten. Y todo dentro de esta casa se confabula de manera misteriosa, confusa, a pesar de que es preciosa, de los alrededores son hermosos. La verdad es que es una historia muy confusa, pero muy intrigante e interesante, que no vas a querer dejar de leer. Y créanme que hay muchas vueltas de tuerca que al final tú no sabes si ya por fin terminó todo de encajar, o si hay más cosas que esperar de sus personajes. Es una historia muy buena que vale muchísimo la pena leer. Gracias a este libro es que yo quise leer Flores en el Ático. De hecho, yo conocí a la autora primero con Mi Dulce Audrina, y yo creo que a las personas que les gusta el drama, esta historia podría ser perfecta para ellas. En tercer lugar tenemos La Mujer del Médico por Daniel Hurst, creo que se pronuncia Hurst. Y este es un thriller muy corto, un thriller que es apto para cualquier persona, sobre todo para aquellos que se van iniciando en el género, porque yo no he leído muchos thrillers y este de verdad me atrapó bastante. Y aquí vamos a ver a una pareja como protagonista, una pareja de esposos que tienen un matrimonio perfecto, muy bonito. Él es un médico exitoso dentro de su ramo, y han estado viviendo todo el tiempo en Manchester me parece, sí. Pero como que él se está cansando de esta vida, este ajetreo, porque Manchester es una ciudad muy grande, hay muchísimas personas, el ritmo de vida es muy muy acelerado, y además de esto pues él es un médico, con lo cual obviamente también tiene un trabajo muy pesado, y esto se aumenta dependiendo del lugar en donde tú estás. Entonces él convence a su esposa, que se llama Fern, de que vayan a iniciar una nueva vida. Le dice: mira, compré una casa preciosa en la costa, vamos a intentarlo, yo quiero estar contigo en un lugar más apacible, posiblemente mi carga de trabajo baje, pero no importa, podemos vivir con esto. Entonces ella pues, aunque sí tiene sus dudas de dejar la ciudad y sus amigos detrás, se pone a pensar en que si es por salud de su esposo, se va a ver reflejado en su relación también para bien, por lo tanto ella también va a estar bien. Y bueno, ya saben, la mujer sacrificada que hace todo para tener un bonito matrimonio. Y bueno, también él también pone su parte para tener un bonito matrimonio. La cosa es que aquí vamos a encontrar varios giros de tuerca, pero todavía no llegamos a eso. Primero vamos a llegar al pueblo costero, donde los habitantes son contados, pero sí se ve que es tranquilo. Hay un solo pub por ahí donde se reúnen las personas. También hay un sitio donde ciertas mujeres se reúnen como voluntarias y hacen otro tipo de reuniones y actividades para distraerse. Y ella como que intenta poco a poco acoplarse, a meterse a este ritmo de vida muy diferente del que ella solía vivir. Pero conforme pasa la historia, vamos a darnos cuenta que nuestro protagonista, el médico llamado Drew, y nuestra protagonista, la mujer, la esposa llamada Fern, no son lo que ellos muestran, por lo menos no al principio. Y con esto me refiero a lo que ellos muestran, lo que ellos nos cuentan al inicio de la historia. Tú vas a ir descubriendo qué tipo de personalidad de verdad tienen, cuáles son sus intenciones para con otros, para consigo mismos, cuáles son esas metas que se ponen, que son muy diferentes las metas de él y son muy diferentes las metas de ella. Tú te vas a poner a cuestionar sobre quién podría ser víctima de quién. La verdad es que es un
thriller muy interesante, súper cortito. Yo lo escuché en audiolibro y eso hizo que me lo viera mientras estaba caminando, hacía mis caminatas con mis perrijas. Y les digo, dio varios giros de tuerca y no sé, o sea, siento que es de esos libros donde no sabes, no sabes a quién darle la razón, no sabes si una persona está poniendo límites simplemente o si está siendo egoísta, no sé, es difícil. Este tipo de libros son mejor que tú los juzgues por ti mismo y te des cuenta de que las personas no siempre van a ser lo que dicen ser. En el número 4 tengo otro thriller que se llama La casa entre los cactus por Paul Penn. Este libro yo lo estuve viendo varias veces recomendado en el canal de mi amiga Nancy, de Nancy Books. No me acuerdo si lo recomendaba o si decía que lo quería leer, las dos cosas. Hubo un tiempo en que lo quería leer y luego que lo recomendaba y yo lo tenía muy a la vista, sobre todo porque la portada me llamó muchísimo la atención y cuando ella platicaba sobre qué trataba, aunado a la portada, yo decía, esta podría ser una historia muy entretenida, muy palomera, que tú quisieras ver incluso en una película. Y aquí en La casa entre los cactus nos vamos a trasladar al desierto, porque justo la casa en donde se desarrolla todo esto está entre los cactus. Y los cactus son un símbolo importante para unos personajes, ahorita les digo quiénes. Y es que en esta casa vive una familia con una vida muy tranquila, la verdad. Incluso tú dirías, a mí me gustaría dejar todo e irme al desierto también para tener una vida como esta familia. Vamos a encontrar a mamá, papá e hijas. Y muchísimos cactus. Estas niñas, pues como viven muy lejos de la ciudad, más bien reciben educación en casa, porque sí sería un trabajo como que estarlas trasladando todos los días a la ciudad e ir a recogerlas también, porque pues su papá trabaja, él también se tiene que estar trasladando a la ciudad y la mamá pues se queda como cuidadora principal en su casa. Entonces estas niñas reciben educación en casa, sus únicas compañeras de clase son ellas mismas. La única conexión prácticamente que tienen con el mundo constantemente es su maestra, que se traslada todos los días a su casa, porque es más fácil que se traslade una sola persona a que se trasladen tres, ¿no? Y pues sí, a veces les toca ir a la ciudad, de vez en cuando papá va a ir a comprar víveres, se lleva a una de las niñas y le compra algo que quiera para que se distraiga un poquito y salga de su rutina. Y sus únicos amigos son los cactus, sobre todo de las chiquitas. Y bueno, parece ser una familia ideal, con una vida muy tranquila. De pronto sí tienen un poco de escasez porque el papá es el único que lleva recursos monetarios a la casa y pues se tienen que ajustar a estos gastos, pero dicen que todo vale la pena, puesto que pues tienen una vida que siempre desearon tener, una hermosa familia, porque ellos siempre desearon ser padres. La cosa cambia. La quietud de la vida cambia cuando aparece un joven sudado, con mochila, con sus ropas ya muy sucias, que pide por favor lo reciban, que le den agua, porque él es un explorador del desierto, le gusta andar explorando desiertos. La cosa es que se perdió y no tanteó muy bien a sus víveres, sobre todo agua. Pero el papá es muy celoso, pues es que el papá está acostumbrado a que sus hijas no convivan mucho con otras personas, sobre todo hombres, y desconfía mucho de él, pero pues la verdad es que sí muestra a este joven una imagen deprimente, deplorable, y es muy difícil no querer ayudarle. Bueno, por lo menos las niñas le dicen que deberían de ayudar al muchacho, puesto que nada más está pidiendo agua y a nadie se le niega un vaso de agua, ¿no? Pero como les digo, este muchacho va a ser clave para que la vida de esta familia dé un vuelco completamente, un vuelco de 180 grados, y vamos a ver por qué. Es importante que ustedes mismos lean esta historia para que se den cuenta del tipo de personajes que tenemos aquí, que son, como les digo, puede ser que no sean lo que parecen, o puede ser que no estén diciendo todo lo que tienen que decir. Puede ser que lo que están pidiendo al principio no sea todo lo que quieren pedir al final. Y sí, está muy buena esta historia. Es cortita también y se lee muy rápido. De hecho, yo creo que todas estas historias se van a leer rápido. Finalmente, en el número 5 tengo una historia que no es un thriller ni es terror. Está narrado de forma, ¿cómo se dice? Epistolar. Sí, epistolar. Y es una forma de vida de Amelie Nothomb, no sé cómo se pronuncia, perdón. Yo sé que ustedes sí van a saber cómo se pronuncia, entonces todo bien. Y aquí vamos a encontrarnos con una autora muy famosa, autora de libros. Me encantan las historias que tienen autores o escritores. Y esta autora, pues como ya tiene cierta fama,
Es común para ella recibir correspondencia de personas que la felicitan por su libro, de seguidores, de personas que le quieren hacer saber sobre qué les hizo sentir leer alguno de sus libros. Pero por lo mismo que recibe muchísima correspondencia, sinceramente no la lee toda. Todas las mañanas saca todo un puñito de cartas y trata como de filtrarlas para ver cuáles de esas cartas iba a leer. Y se encuentra con una en específico que le llama la atención por el lugar donde se envía y decide abrirla. Cuando la abre se da cuenta de que tiene un seguidor que está viviendo en un lugar remoto y en una situación muy difícil, crítica. Resulta ser que este soldado que le escribe está en Irak. Es un soldado estadounidense que está haciendo su servicio militar, bueno, está prestando su servicio militar en Irak, y por eso le llama mucho la atención a nuestra protagonista, a nuestra autora. Pero la cosa no termina ahí. La cosa es que hay algo peculiar con este soldado, y es que dice que él es un soldado que sufre de obesidad. Él lo que quiere es como que hablar con alguien sobre esto que sí existe y que nunca se muestra, ya que él alega que realmente nunca enseñan en las propagandas militares soldados con problemas de obesidad, y que sí los hay, que existe un pequeño sector de estos soldados que ya sea porque comen en demasía por la ansiedad, por la presión o por el estrés postraumático, pero sí, están ahí, existen. Entonces él quiere hablar con ella, le dice que sus escritos lo han inspirado a querer entablar una amistad, una pseudo-amistad con ella y hacerle ver la realidad del asunto, darle voz y voto a aquellos soldados que desgraciadamente sufren discriminación por parte de otros soldados que supuestamente sí están en forma, pero aún así pues nuestros soldados con problemas de peso pues sirven a su patria de todas maneras, hacen un enorme esfuerzo físico, sí, pero aún así cumplen con su deber. Esto es algo que él quiere hablar con ella, quiere sentir que puede platicarlo con alguien, quiere darle voz a esos soldados con obesidad. Y aunque la autora justamente por esto mismo se empieza a interesar en la historia del joven soldado, no va a haber manera de que pueda saber muchísimo más de él hasta cierto punto de la historia, donde vamos a completar el rompecabezas y nos vamos a dar cuenta que no todo lo que parece ser realmente es. Entonces sí, es un libro que vas a leer muy pronto, con giros de tuerca por ahí, y muy bueno. Quizá el formato epistolar no sea para todos, pero este tipo de libros yo sí considero que es de esos libros ligeros donde las cartas siempre son interesantes y por lo tanto tú pudieras adentrarte en este tipo de formatos. Y bueno, estas son mis 5 recomendaciones donde encontramos personajes que no son lo que parecen ser o no son lo que dice ser, o que son personajes que simplemente no nos contaron todo y que nosotros tenemos que descubrir qué es lo que nos falta saber de ellos. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un agradable día. Muchas gracias por haber visto, gracias por haber llegado hasta aquí y nos estamos viendo pronto.